El rugido de los motores de las motocicletas sacudía las ventanas de Cape Rig Roadhouse, una taberna deteriorada que se alzaba como una fortaleza al borde de la carretera del desierto. El cromo brillaba bajo el duro sol de la tarde mientras filas de bicicletas se alineaban en el estacionamiento de grava. Sus dueños se reunieron en el interior para la carrera de la hermandad anual, una tradición más antigua que la mayoría de los propios ciclistas. El aire olía a cuero, a aceite de motor y al humo de los mosquitos que salía de la parrilla al aire libre. Este no era un lugar para los tímidos. Los chalecos de cuero remendados, los nudillos llenos de cicatrices, los ojos duros que habían visto demasiado. Todos contaron la misma historia. Estos hombres se habían ganado su respeto a pulso, mediante la lealtad, el sacrificio y un código inquebrantable que los forasteros nunca comprenderían del todo. En el centro de todo estaba sentado Marcus Ripe Caín, un hombre enorme cuya reputación se extendía por 3 estados. Su chaleco tenía parches que narraban décadas en la carretera. Presidente del capítulo Desert Snakes, una hermandad forjada en fuego y sellada con sangre. Su barba ahora era gris, teñida de blanco, y profundas líneas tallaban su curtido rostro como caminos en un mapa. Había sobrevivido a la prisión, a traiciones, a guerras, tanto literales como metafóricas. Ya nada lo inquietaba. O al menos eso creía él. Pero esa creencia estaba a punto de hacerse añicos, destruida por la voz desesperada de una niña de 7 años que aparecería de la nada con terror en los ojos y palabras que le salvarían la vida. La posada estaba repleta de risas ásperas y tintineo de vasos. Los motociclistas intercambiaron historias, se dieron palmadas en la espalda y brindaron por sus hermanos caídos. La máquina de discos reproducía viejos himnos de rock que todos sabían de memoria. Ripe se sentó en la mesa principal con sus hermanos más cercanos, hombres que habían cabalgado a su lado a través del infierno y de regreso. El camarero, un veterano canoso llamado Lou, que había atendido a esta multitud durante 20 años, trajo una jarra nueva de cerveza y una botella de whisky. El segador como siempre. El líquido ámbar captó la luz cuando Lou lo vertió en un vaso, deslizándolo sobre la mesa de madera llena de marcas con facilidad. Ripe asintió en agradecimiento, tomando el vaso, listo para brindar por los hermanos que no pudieron estar allí, los que habían caído a lo largo de los años. Pero antes de que sus dedos se cerraran alrededor del cristal, una pequeña figura irrumpió a través de la puerta abierta, moviéndose con frenética urgencia. Las conversaciones se entrecortaban. Todas las cabezas se giraron y todos los ojos en el bar se fijaron en el intruso. Una niña pequeña con un vestido azul brillante, su cabello castaño claro cortado en un práctico bob que enmarcaba su pequeño rostro, sus pies descalzos dejando huellas polvorientas en el suelo. Estaba sin aliento, con el pecho agitado y los ojos muy abiertos por el pánico. Parecía completamente fuera de lugar en esa guarida de cuero y acero, como un gorrión que hubiera volado hacia la jaula de un león. Su nombre era Sophie Martínez, aunque allí nadie lo sabía todavía. Durante las últimas 2 semanas, había estado viviendo una pesadilla que ningún niño debería conocer jamás. Su padre había desaparecido, tragado por el desierto después de una avería con su camión en un tramo solitario de la autopista. Su madre, desesperada y buscadora, había dejado a Sophie con un vecino que resultó ser peor que un extraño. La mujer era cruel, apenas la alimentaba y la encerraba en un cobertizo por la noche. Hacía 3 días, Sophie había escapado, deslizándose a través de una tabla suelta y corriendo hacia el vasto vacío del paisaje desértico. Había sobrevivido gracias al agua de las acequias y a los restos que encontraba detrás de las gasolineras. Estaba hambrienta, agotada y aterrorizada. Pero también era notablemente observadora, un rasgo por el cual su padre siempre la había elogiado, diciéndole que notar los detalles le sería útil en la vida. Si crees en el poder de la observación, en confiar en tus instintos y en el coraje que se necesita para hablar cuando sientes que algo está mal, entonces haz una pausa por un momento. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Jinete Sin Límites. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy porque esta historia te recordará que los héroes vienen en todos los tamaños, y a veces, las voces más pequeñas transmiten los mensajes más importantes. Apenas unos minutos antes de irrumpir en el restaurante, Sophie se había estado escondiendo detrás del contenedor de basura en el callejón trasero, buscando comida. Cualquier cosa para calmar el hambre que la corroía en el estómago. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre delgado, de movimientos nerviosos y mirada penetrante.
Alguien que claramente no pertenecía a ese lugar. Se había arrastrado hasta la entrada trasera del restaurante, había mirado por encima del hombro repetidamente y luego se había deslizado hacia adentro por la puerta de la cocina. Los instintos de Sophie gritaban peligro. Durante su estancia en la calle había aprendido a leer a la gente para distinguir entre aquellos que podían ayudar y aquellos que querían hacer daño. Este hombre se movía como si estuviera haciendo algo terrible. La curiosidad y la preocupación la empujaron a acercarse. Se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina, sucia y agrietada, y miró dentro. Lo que vio hizo que su corazón latiera tan fuerte que pensó que iba a estallarle en el pecho. El hombre sacó un pequeño frasco de su chaqueta, lo destapó con manos temblorosas y vació su contenido en una botella de whisky que estaba sobre el mostrador. Una botella con una etiqueta distintiva que Sophie había visto llevar al camarero momentos antes. El rostro del hombre se retorció de odio mientras murmuraba algo en voz baja. Palabras que Sophie no pudo oír bien, pero entendió con su veneno. Luego regresó por donde había venido, desapareciendo en el laberinto de callejones antes de que nadie lo notara. Sophie no sabía para quién era ese whisky. Ella no sabía qué había en ese frasco. Pero cada instinto que su padre le había enseñado, a prestar atención, a confiar en lo que veía, a hablar cuando algo estaba mal, le decía que alguien estaba a punto de salir gravemente herido. Pensó en permanecer oculta, en protegerse como había aprendido a hacerlo. Pero la voz de su padre resonó en su mente, diciéndole que las personas buenas no se alejan cuando pueden ayudar. Ella reunió el poco coraje que le quedaba y corrió. Ella irrumpió a través de la puerta principal, pasando los rostros sorprendidos, pasando la pared de cuero y músculos, directamente hacia el hombre más grande de la habitación, porque de alguna manera sabía con certeza que no podía explicar que él era el objetivo. No bebas eso. Su voz se quebró por la desesperación, aguda y clara en el repentino silencio. Señaló el vaso que había frente a Ripe con un dedo tembloroso. No lo bebas, por favor. La posada estalló. Los hombres se pusieron de pie, las sillas se arrastraron, las voces se alzaron en confusión y enojo. ¿Quién era este niño? ¿Cómo entró aquí? Varios motociclistas se acercaron a ella, no de manera amenazante, sino con firmeza, dispuestos a escoltarla hacia la salida. Este no era lugar para niños, especialmente para niñas asustadas que interrumpieran su reunión. El propio Ripe la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, sus espesas cejas fruncidas. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran, y mucho menos alguien que apenas le llegaba a la hebilla del cinturón. Pero algo le hizo detenerse. Quizás fue el miedo puro en sus ojos. Un miedo que no iba dirigido a él ni a sus hermanos, sino a ese vaso de whisky. Tal vez fue la forma en que ella no rogaba, ni lloraba, ni buscaba atención. Ella le estaba advirtiendo genuinamente, tratando desesperadamente de protegerlo de algo. Todo su cuerpo temblaba, no de frío sino por el mero esfuerzo de encontrar el coraje para hablar. Parecía como si hubiera pasado por el infierno. Su vestido azul estaba roto en el dobladillo y manchado de tierra, sus rodillas raspadas y sangrando, su rostro manchado de mugre. Sin embargo, allí estaba ella, en una habitación llena de hombres de aspecto peligroso que le gritaban a su presidente que le salvara la vida. Ripe levantó una mano enorme, silenciando la habitación al instante. Sus hermanos dejaron de moverse y esperaron. Él los había guiado durante 15 años y ellos confiaban absolutamente en su juicio. Se inclinó hacia adelante, su rostro curtido quedó al nivel del de Sophie, y habló con una voz sorprendentemente suave a pesar de su grave profundidad. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué no debería beberlo? Las palabras de Sophie salieron atropelladamente, tropezando unas con otras. Ella le contó sobre el hombre en el callejón, sobre mirar a través de la ventana, sobre el frasco y la botella de whisky. Sus frases eran fragmentadas, confusas por el miedo y el agotamiento, pero el mensaje central era claro. Alguien había envenenado esa bebida. Ella describió al hombre lo mejor que pudo, delgado, nervioso, con una chaqueta oscura con manchas de grasa y un tatuaje en el cuello que parecía un escorpión. Incluso recordaba la forma en que se movía, rápido y espasmódico, como alguien que sabía que estaba haciendo algo mal. La descripción golpeó a Ripe como un puño. Él sabía exactamente de quién estaba hablando. Danny Víquez, un prospecto que había sido rechazado por el club hace 6 meses después de no poder demostrar su lealtad. El chico se lo tomó muy mal, hizo amenazas y juró venganza.
El club lo había descartado como pura palabrería, otro aspirante que no podía soportar el rechazo. Se habían equivocado. Ripe miró el vaso que tenía delante. El líquido ámbar que de repente parecía siniestro. Entonces, ante el niño asustado que había arriesgado todo para advertirle, tomó una decisión. Cogió el vaso con cuidado, manteniéndolo alejado de sí mismo, y llamó a Lou. Haga una prueba ahora y cierre la entrada trasera. Nadie se irá hasta que resolvamos esto. El bar de carretera entró en acción. 2 hermanos corrieron para asegurar las salidas. Otros sacaron sus teléfonos, llamaron a contactos en las fuerzas del orden y a exámenes médicos. Lou agarró el vaso con un paño de cocina, con el rostro pálido, dándose cuenta de lo que podría haber sucedido si Sophie no hubiera intervenido. La botella de whisky fue recuperada de detrás de la barra, todavía medio llena, y guardada como evidencia. En cuestión de minutos, llegó el sheriff local, con las luces destellando, seguido de una ambulancia y un equipo de materiales peligrosos del condado. El sheriff, un hombre llamado Tom Reese, que había trabajado anteriormente con Desert Snakes en iniciativas de seguridad comunitaria, echó un vistazo a la escena y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. La prueba fue rápida y condenatoria. El whisky contenía suficiente anticongelante para matar a un hombre del tamaño de Ripe 2 veces. El dulce sabor habría quedado enmascarado por el ardor del whisky, y cuando aparecieran los síntomas y se produjera una falla orgánica, habría sido demasiado tarde. El forense habría dictaminado que se trataba de una falla orgánica, tal vez un ataque cardíaco provocado por años de vida dura. Nadie habría sospechado de asesinato. Víquez casi había cometido el crimen perfecto. Casi. La policía emitió inmediatamente una orden de búsqueda y captura para Danny Víquez. Lo encontraron 3 horas después en un motel a 40 metros de distancia, haciendo las maletas y preparándose para huir. La evidencia fue abrumadora. Las imágenes de seguridad de una gasolinera lo muestran comprando anticongelante esa mañana. Sus huellas dactilares estaban en la botella. Cuando lo confrontaron, se derrumbó al cabo de 1 hora de interrogatorio y confesó todo. Su odio, su planificación, su convicción de que matar a Ripe demostraría que era lo suficientemente duro para el club. Después de todo, había estado catastróficamente equivocado. Pasaría los siguientes 20 años en prisión contemplando ese error. Si esta historia te ha tocado el corazón, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte a Jinetes sin Límites. Te traemos historias que demuestran que el heroísmo viene en todas las formas, que el coraje no se mide por el tamaño o la edad y que a veces las voces más pequeñas transmiten los mensajes más importantes. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has notado algo importante que otros pasaron por alto? Tu historia podría inspirar a alguien más. De regreso a la posada, mientras la policía terminaba de recolectar pruebas y declaraciones, Ripe se arrodilló frente a Sophie. La niña se había desplomado en una silla, la adrenalina finalmente había desaparecido, dejándola temblorosa y pequeña. Estudió su rostro, viendo más allá de la suciedad y el miedo el increíble coraje que se escondía debajo. Esta niña le había salvado la vida cuando fácilmente podría haber permanecido oculta y a salvo. ¿Cómo te llamas, niño? Su voz era suave, casi tierna, un tono que sus hermanos rara vez escuchaban. Sophie, susurró. Sophie Martínez. Sophie Martínez, repitió lentamente, dejando que el nombre se asentara. Es un nombre bueno y fuerte. ¿Dónde está tu familia, Sophie? La historia salió en pedazos, cada uno rompiendo un poco más el corazón de Ripe. Su padre desaparecido, su cruel tutor temporal, su huida y su desesperada supervivencia. Ella habló en voz baja y con hechos, como si estuviera contando la vida de otra persona. Había aprendido a no esperar ayuda, a no confiar en que los adultos la escucharían o se preocuparían. Pero este hombre, este gigante de manchas aterradoras y barba gris, escuchaba cada palabra. Él no interrumpió. Él no la despidió. Él la escuchó. Cuando terminó, Ripe se levantó y se volvió hacia sus hermanos. Su voz se escuchó a través del ahora silencioso Roadouse, resonando con autoridad y emoción. Esta pequeña niña me salvó la vida hoy. Ella arriesgó todo para advertir a un extraño. Eso requiere más coraje que cualquier otra cosa que haya visto en mucho tiempo. Se lo debemos. Le debemos todo. La respuesta fue inmediata y unánime. Estos hombres,
a menudo juzgados duramente por la sociedad, entendían la deuda y el honor mejor que la mayoría. En una hora, habían movilizado sus considerables recursos. Se hicieron llamadas telefónicas. Se activaron los contactos. Las serpientes del desierto tenían conexiones que abarcaban las fuerzas del orden, los servicios sociales, los investigadores privados y los equipos de búsqueda y rescate. Encontrar a un camionero desaparecido en el desierto se convirtió en su misión, su propósito, su manera de pagar una deuda impagable. A Sophie le dieron comida. Comida real, más de la que ella podía comer. Hamburguesas, papas fritas, fruta fresca que sabía a gloria después de días de sobras. Las esposas y novias de los motociclistas llegaron, trayendo ropa limpia, una manta cálida, palabras amables y toques más suaves de los que Sophie había sentido en semanas. Un médico que viajaba con el club examinó sus raspones y moretones, tratándolos con manos cuidadosas mientras le hablaba sobre motocicletas y la carretera abierta, distrayéndola del escozor del antiséptico. Por primera vez en semanas, Sophie se sintió segura. Se quedó dormida en una cabina envuelta en una chaqueta de cuero que olía a humo y a libertad. Mientras a su alrededor, hombres de aspecto peligroso trabajaban incansablemente para encontrar a su padre. La búsqueda duró menos de un día. Un helicóptero privado financiado por la reserva de emergencia del club avistó el camión averiado en un cañón remoto a 15 millas de la carretera principal. Miguel Martínez fue encontrado con vida, deshidratado y herido, pero vivo. Se había roto una pierna en la avería inicial y no había podido caminar para pedir ayuda. Había sobrevivido con agua de lluvia y los suministros que tenía en su camión, racionándolos cuidadosamente, esperando un rescate que temía que nunca llegara. Cuando le dijeron que su hija había orquestado su rescate, que había estado sola y sobreviviendo y luchando para encontrar ayuda, que había salvado la vida de un hombre en el proceso, se derrumbó por completo. El reencuentro tuvo lugar en el hospital del condado 2 días después. Sophie fue traída por el propio Ripe, montada en la parte trasera de su enorme Harley, con sus pequeños brazos alrededor de su cintura y un casco 3 tallas más grande rebotando en su cabeza. Al principio ella estaba aterrorizada. El rugido del motor era abrumador, pero Ripe la había explicado, los controles, la sensación de la carretera, la libertad que traían las 2 ruedas y la autopista abierta. Cuando llegaron, ella estaba sonriendo. Realmente sonriendo por primera vez en semanas. Miguel Martínez estaba en una cama de hospital, con una pierna enyesada, vías intravenosas en el brazo y el rostro magullado por la terrible experiencia. Cuando Sophie entró corriendo a la habitación, él se acercó a ella con lágrimas corriendo por su curtido rostro. Se abrazaron y lloraron, liberando semanas de miedo, dolor y esperanza desesperada. Ripe se quedó en la puerta, observando, sintiendo que algo cambiaba en su pecho. Algo que se había endurecido por años de vida dura de repente se ablandó. Había salvado vidas antes, había sacado a hermanos de edificios en llamas y de peleas sangrientas. Pero esto se sintió diferente. Sentía como si le hubieran dado la oportunidad de ser parte de algo puro, algo bueno. El sistema legal avanzó rápidamente. El vecino que había descuidado a Sophie fue arrestado y acusado de poner en peligro a un menor. Los servicios infantiles, trabajando con los contactos legales del club, garantizaron que Miguel conservara la custodia una vez que se recuperara. Las serpientes del desierto crearon un fondo para ayudar a la familia a recuperarse, cubriendo facturas médicas, reemplazando el camión y proporcionando una pequeña casa para alquilar hasta que pudieran encontrar estabilidad. No fue caridad. Fue un honor. Se trataba de pagar una deuda que jamás podría ser pagada del todo. El día que Miguel salió del hospital, el club organizó una reunión en el bar de carretera. Esta vez, Sophie entró por la puerta principal como una invitada de honor, vistiendo ropa nueva, con el cabello cepillado y brillante, y con su padre a su lado con muletas, pero de pie y con orgullo. Los motociclistas vitorearon y levantaron vasos de refresco y agua en su honor. Hoy no hay whisky. Durante un tiempo nadie tocó el whisky. Ripe le regaló un regalo a Sophie. Un pequeño chaleco de cuero, de tamaño infantil, hecho a medida de la noche a la mañana por uno de los hermanos que trabajaban el cuero, con un parche en la espalda que decía, miembro honorario. Las serpientes del desierto salvaron al presidente. Se lo puso con solemne orgullo y la sala estalló en aplausos. Estos hombres duros, criminales, rebeldes y marginados, le mostraron más amor y respeto genuinos que los que muchas personas reciben en toda su vida. Años más tarde,
Sophie contaría esta historia a sus propios hijos. Ella explicaría cómo prestar atención salvó una vida, cómo hablar a pesar del miedo lo cambió todo, cómo los héroes vienen en formas inesperadas. Ella les mostraba el chaleco cuidadosamente conservado en un marco en su pared y les contaba sobre el día en que una niña impidió que un motociclista bebiera veneno. Les hablaba de la confianza, de los instintos, del coraje que se necesita para hacer lo correcto cuando estás aterrorizado. Y Marcus Ripe Caín, que montaría durante otros 15 años antes de retirarse definitivamente, llevaría una pequeña foto en su billetera. Mostraba a una pequeña niña con un casco enorme sentada en su bicicleta, sonriendo a la cámara con pura alegría. En el reverso, con una letra cuidadosa y de niño, se leía: "Gracias por escuchar. Con cariño, Sophie". Se había enfrentado a bandas rivales, sobrevivido disturbios en prisiones y se había enfrentado a la muerte más veces de las que podía contar. Pero él siempre decía que lo más valiente que había hecho en su vida fue escuchar a una niña de 7 años que le dijo que no bebiera ese whisky. Y lo más inteligente que hizo fue creerle. Gracias por ver. Si esta historia te recordó que debes confiar en tus instintos, hablar cuando sientes que algo está mal y nunca subestimar el poder de prestar atención, por favor compártela. Suscríbete a Jinetes sin Límites para conocer más historias que demuestran que los héroes están en todas partes. El coraje viene en todas las formas y, a veces, la persona más pequeña en la sala tiene el mayor impacto. Cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho tú en el caso de Sophie.